Parte 1. La noche en que me dejaron en el patio del palacio. La noche en que mi manada me traicionó. Yo todavía olía a humo de mezquite, cuero mojado y vergüenza. Me dejaron en el patio norte del Palacio de Arenal como si yo fuera un paquete incómodo que por fin habían conseguido entregar. Ni siquiera lo hicieron con rabia, eso habría sido más fácil de soportar. No, lo hicieron con esa cortesía sucia con la que la gente justifica lo imperdonable cuando ya decidió que tu dolor es un precio razonable para salvarse sola. Yo venía con las muñecas marcadas por una cuerda suave, qué detalle, y con el cuerpo entrando en un presel adelantado por estrés. La arena del camino todavía estaba pegada a mis botas. Mi garganta sabía a polvo. Y frente a mí, bajo las antorchas del patio, el alfa que había sido mi jefe de ruta durante 6 años inclinó la cabeza ante la Guardia Real y dijo: «Traemos al responsable». Así, sin temblar, sin siquiera mirarme. Mi nombre es Nicolás de la Cruz, Omega de 29 años, rastreador de corrientes de olor y lector de rutas para la manada del Cerro Sombrío, una red vieja de caravanas que cruzaba sal, medicinas y cartas por el desierto del reino. O al menos eso era yo antes de esa noche. Antes de que me vendieran como culpable. Antes de que dijeran que yo había desviado 3 cargamentos de antídotos hacia la frontera del este y causado la muerte de 9 cachorros febriles en el paso de Santa Vigía. Antes de que mi propia manada decidiera que era más fácil ofrecer un Omega inestable al rey que admitir que llevaban años robando sobre rutas protegidas. Yo iba medio doblado del abdomen cuando levanté la vista y vi por primera vez al hombre que todo el reino llamaba, con una mezcla rara de miedo y fe, el Rey Alfa. Gael de Arenal. No parecía una leyenda, parecía algo peor. Un hombre real. Traía una chaqueta oscura sin bordado excesivo, las manos vacías y esa clase de quietud que solo tienen quienes no necesitan demostrar autoridad porque ya la sostienen con la respiración. No estaba sentado en el trono del patio, ni rodeado de ceremonia. Estaba de pie, un escalón abajo del estrado, como si la distancia entre él y nosotros no necesitara más adorno. Su aroma llegó primero. No arrasaba, no invadía, olía a piedra mojada, hoja de higuera y metal tibio después de la lluvia. Lo odié en cuanto lo sentí. No a él. Exactamente, a mi cuerpo por notarlo en ese momento. Porque hay humillaciones tan finas que hasta la biología te traiciona dentro. El capitán de mi manada, Tobías Funes, siguió hablando como si estuviera entregando inventario. Hallamos pruebas en su cabaña de ruta. Marcas adulteradas. Registro falso. Y testimonio de que entró solo al depósito la noche anterior a la desaparición. Yo me reí. No fuerte, nada heroico. Una risa reseca, como de alguien que ya no tiene saliva suficiente para escupirle a su propia desgracia. El rey giró apenas hacia mí. ¿Eso te da risa?, preguntó. La voz me sorprendió. No era grave por actuación. Era baja por naturaleza y griega. Peor todavía, clara. No, dije. Me da asco el esfuerzo que están haciendo para sonar ofendidos por algo que ellos mismos acomodaron. Tobías endureció la mandíbula. Majestad, el Omega lleva horas alterado. Su condición. No te pregunté por su condición, lo cortó el rey, sin alzar la voz. Te preguntaré por tus pruebas cuando me interese oírte otra vez. El patio entero se quedó quieto. Yo también. No porque me hubiera salvado, todavía no, sino porque había hecho algo que nadie de mi manada hizo en semanas. Cerrarle la boca al relato en el que yo ya venía diagnosticado antes de hablar. El rey bajó un escalón más. Quítale las cuerdas. Tobías vaciló. Majestad, con respeto, el vínculo de manada indica que aquí no manda tu vínculo. Aquí mando yo. Y yo no interrogo a nadie amarrado mientras sus propios acusadores le describen el cuerpo. Un guardia se acercó a cortar la cuerda. Cuando la presión salió de mis muñecas, me ardió hasta el pecho. El precelo me subió como un golpe de calor maldito, justo a destiempo, y tuve que apoyar una mano a mi propio costado para no dejar que lo vieran. El rey lo notó, claro que lo notó. Médico de guardia, dijo, sin apartar la vista de mí. Ahora, Tobías dio un paso. Majestad, si me permite, lo más prudente sería encerrarlo hasta que... Si vuelves a usar la palabra prudente para describir abandono inducido, te saco yo mismo del patio, respondió el rey. Juro que en ese momento hasta el aire cambió. Porque no sonó a compasión, ni a deseo, ni a esa nobleza falsa con la que algunos alfas se compran aplausos usando omegas rotos como escenario. Sonó a otra cosa. Al límite. Y yo, que llevaba 3 días oliendo miedo en cada uno de los míos,
sentí por primera vez en semanas algo distinto. No confianza, eso todavía no. Pero sí una grieta en la certeza de que todos me iban a dejar caer igual. El médico llegó. Me revisó ahí mismo, delante de todos, con respeto suficiente para no tratarme como espectáculo. Confirmó lo obvio. Estrés extremo, desregulación glandular, riesgo de celo completo si seguían presionándome esa noche. Tobías quiso insistir. El rey no lo dejó. Tu manada queda retenida en el ala de escoltas hasta nuevo aviso, ordenó. Él no. Lo dijo sin mirarme, como si supiera que convertir eso en favor sería otra forma de humillarme. Luego, al fin, se volteó hacia mí. No estás libre, aclaró. Pero tampoco estás entregado. Esa es una diferencia importante. Yo lo miré con toda la rabia que todavía me alcanzaba. ¿Y qué se supone que eres tú entonces? ¿Mi carcelero con mejores modales? Una sombra mínima cruzó su cara. No enojo. Cansancio viejo. Ojalá pudiera responderte algo más simpático. Por hoy, solo soy el hombre que no va a dejar que te partan otra vez en nombre del orden. Quise odiarlo. De verdad quise. Pero el cuerpo ya me estaba temblando y el patio, con sus antorchas, sus piedras y la peste agria de traición de mi antigua manada, empezaba a irse hacia los lados. Lo último que recuerdo antes de que el médico y 2 guardias me condujeran al ala norte del palacio fue ver a Tobías. No furioso. Peor. Asustado. Y entonces entendí una cosa esencial, incluso en medio del dolor. Si mi manada tenía miedo de que yo siguiera hablando frente al rey, era porque todavía había algo dentro de mí que ellos no habían logrado enterrar. Parte 2. Antes de que me rompieran el nombre. Yo crecí en el Cerro Sombrío, un asentamiento de piedra, agave y viento donde las rutas olían más claro que la gente. Mi manada no era una familia en el sentido bonito, era una estructura de trabajo heredada. Alfas que guiaban caravanas armadas, betas que llevaban cuentas, forjas, curas y mercados, omegas como yo, usados para lo que mejor hiciéramos. Leer clima, mapear aroma, detectar mentiras en la mercancía, saber cuando una tormenta traía agua o veneno. Mi madre decía que yo nací con la nariz abierta de más y el corazón mal protegido. Se murió cuando yo tenía 11 años. Mi padre, un beta silencioso que arreglaba arneses, me dejó 2 cosas antes de irse también. Una brújula de cobre y la idea, equivocada, como luego descubrí, de que si yo trabajaba lo suficiente, la manada iba a quererme por utilidad y dejarme en paz por todo lo demás. Me volví bueno, demasiado bueno. A los 17 ya leía a corrientes feromonales sobre arena caliente mejor que alfas el doble de grandes que yo. Sabía distinguir si un convoy rival había pasado hacía 8 horas o 12. Si una tormenta iba a romperse al norte o torcer al este. Si un cargamento de tinturas estaba limpio o si alguien había metido opio barato entre la resina. Eso me dio valor dentro de la manada. Pero no pertenencia. La pertenencia es otra cosa. No te la ganas solo siendo útil. Te la conceden cuando de verdad te consideran uno de los suyos incluso si un día no sirves. A mí nunca me quisieron tanto. Yo era el omega valioso, el raro, el que no debía alterarse demasiado, el que olía demasiado fino como para hacer vida de nido, según decían las hembras viejas con una mezcla de burla y pena. Aún así, me quedé. Porque el desierto te enseña una lealtad idiota a lo que conoces, y porque en las rutas, por más ásperas que fueran, yo sí sabía quién era. Todo se empezó a descomponer el año de la sequía larga. Los pasos del este se llenaron de fiebre. Los antídotos escasearon. La corona impuso control de rutas. Y, de pronto, la manada, mi manada, empezó a oler raro. No me refiero a miedo, el miedo es común en escasez. Olían a contabilidad escondida, a decisiones tomadas en cuartos donde no me invitaban, a cuero nuevo sobre alforjas viejas, a plata circulando sin registro. Primero vi pequeñas cosas, cajas mal marcadas, caravanas que salían con menos peso del declarado, rutas cerradas por tormenta en días perfectamente claros. Luego vinieron cosas peores. Un lote de febrífugos perdido en la Cuesta del Vidrio. Una carta real que nunca llegó a estación. 2 cachorros enfermos muriendo en un puesto porque el antídoto había tardado demasiado. Yo empecé a preguntar. Fue mi error y mi única dignidad. Tobías me mandó callar una vez, 2, 3. Dijo que yo veía fantasmas porque el estrés me había afinado mal la cabeza. El contador de ruta, un beta llamado Mauro Esquivel, empezó a cerrar libros cuando yo entraba. Y Alma, la omega más vieja del campamento, me dijo en una madrugada de fogón algo que en su momento no entendí del todo.
Ten cuidado con la manada que solo te abraza cuando hueles a herramienta. Debí irme ahí. No lo hice. Porque incluso la gente inteligente tarda demasiado en aceptar que la casa donde creció ya no la quiere viva si estorba. Fue cerca de ese tiempo cuando conocí, de lejos, al rey. No en persona, en rumor. Decían que Gael de Arenal había subido al trono con menos gusto por la cacería y más obsesión por los registros. Que estaba reorganizando rutas, quitando privilegios viejos, revisando alianzas entre coronas menores y manadas fronterizas. Algunos alfas lo odiaban por eso. Demasiado limpio, decían. Demasiado metido en cosas que antes se resolvían entre hombres. A mí me daba igual. Hasta que un día, en una revisión de rutas cerca del oasis de San Tirso, vi el sello real sobre unos cajones que supuestamente iban cerrados, y reconocí que el aroma del lacre había sido violentado. Lo dije. Tobías me miró como si acabara de mentarle la madre a toda su línea sanguínea. No te metas. Si esos cajones son del rey y están abiertos. Te dije que no te metas. Yo me metí. No físicamente, peor, empecé a guardar notas. Fechas, olores, desvíos. Cuánto pesaba algo al salir y cuánto al llegar, qué guardia sudaba distinto cuando se mencionaban ciertos nombres, qué noches Mauro quemaba papel demasiado tarde. Nadie sospechó al principio porque nadie cree que un Omega silencioso esté armando un mapa de su ruina. Hasta que una madrugada, volviendo de ruta, encontré mi baúl revuelto. No se llevaron nada. Y justo eso me heló la sangre. Porque solo registra así quien no busca robarte, sino saber cuánto sabes. 2 días después me acusaron. Sin juicio interno, sin reunión verdadera, con una eficacia que ahora admiro de puro horror. Dijeron que en mi cabaña hallaron sellos clonados, marcas falsas y un trozo de tela con aroma del depósito real. Todo acomodado. Todo impecable. Hasta tuvieron el descaro de fingir pena. No queríamos creerlo, me dijo Tobías, mientras 2 alfas de ruta me sujetaban. Pero tu condición se ha vuelto impredecible. Debimos verlo venir. Mi condición. No mi nombre. No mi historia de años, no mi trabajo. Mi condición. Así supe que ya habían elegido cómo enterrarme. No como traidor común, sino como Omega descompuesto. Eso le convenía a todos. A ellos, para desacreditarme, y al reino. Pensé entonces, para no tener que investigar demasiado. Me equivoqué en lo segundo. Porque cuando me llevaron al palacio yo esperaba exactamente eso. Otro alfa de poder oliendo un Omega acusado y decidiendo la versión más cómoda. En vez de eso, me encontré con Gael. El rey que, esa primera noche, no me creyó todavía, pero sí creyó una cosa más rara y más importante. Que incluso un Omega en precelo, acusado por los suyos, merecía ser oído antes de ser definido. Y a veces, cuando toda tu vida te han querido administrar, ese ya es el inicio de una revolución. Parte 3. El rey alfa no me salvó. Me dio algo peor. Tiempo para decir la verdad. Pasé mi primera noche en el palacio en una habitación de piedra clara con una sola ventana angosta, un catre decente y una tranca por fuera. No era libertad, tampoco jaula completa. Y, para mi desgracia, eso ya era más dignidad de la que mi propia manada me había dado en la última semana. El médico del palacio, una beta llamada Samara Leal, me explicó sin adornos que el celo no se había soltado entero porque lo detuvieron a tiempo, pero mi sistema iba a seguir desregulado varios días. No puedes declarar así, me dijo mientras mezclaba un sedante ligero con agua tibia. Y tampoco voy a dejar que te interroguen hecho pedazos, solo porque a los hombres les urge poner orden. Qué romántico suena eso en voz de una médica. Samara levantó una ceja. No estoy siendo romántica, Omega. Estoy siendo cara en experiencia. Casi sonreí. Casi. Me dejó dormir 4 horas seguidas, lo cual ya era un milagro. Cuando desperté, el rey estaba sentado en la silla junto a la ventana, leyendo algo. No salté del susto porque mi cuerpo venía demasiado cansado para teatralidades. «¡Qué detalle!», murmuré. «¿También velas sospechosos a mano?». No alzó la vista enseguida. «Solo a los que insultan bien incluso medio muertos. Entonces te va a faltar sillas si gobiernas mucho tiempo». Eso sí le arrancó media sonrisa. Cerró el expediente. «Tu manada insiste en que eres peligroso de rutas y cabeza. Mi manada insiste en lo que le conviene. Eso supongo». Lo observé mejor con la luz del día. Gael era más joven de lo que había imaginado, o quizás solo menos solemne sin antorchas y guardias formados.
Tenía una cicatriz pequeña junto a la muñeca izquierda y ojeras de hombre que llevaba años durmiendo con un reino encima. ¿Y tú qué supones de mí? Pregunté. Se quedó pensando demasiado. Eso me gustó y me molestó a la vez. Supongo que estás muy enojado. ¡Qué talento de observación! Supongo que te da igual parecer insolente si eso evita sonar asustado. No respondí, porque también había dado en el centro. Y supongo, añadió, que alguien de tu manada lleva tiempo robando más de lo que puede ocultar sin un cuerpo útil donde aventarlo. Esa vez sí lo miré de verdad. Entonces sí sabe sumar. Gael se encogió apenas de hombros. Sé oler miedo político. Es un talento poco romántico del trono. Quise decirle que yo no era un instrumento para su intuición. Quise desconfiar parejo. Pero había algo en el que lo impedía. No parecía venir a desarmarme. Venía a ver si yo podía sostener la versión completa de lo que sabía. ¿Por qué no me crees sin más? Pregunté, molesto conmigo mismo por necesitar la respuesta. Gael apoyó los codos en las rodillas. Porque no me sirve reemplazar la versión de ellos por la tuya solo porque hueles más roto. Me sirve algo mejor. Saber cuál versión resiste preguntas. Eso me encendió y me calmó al mismo tiempo. Justo así pasaron los 3 días siguientes. No me torturó, no me manipuló, no intentó usar el lazo incompleto que mi cuerpo, traidor, parecía querer construir solo por el hecho de que su aroma me aterrizaba más de la cuenta. Me hizo algo peor y más justo. Me interrogó bien. Rutas, pesos, marcas, nombres, quién estaba dónde. Qué noche olía a qué porque había empezado a sospechar que registros faltaban, quién mentía con la boca y quién con el sudor. A veces se equivocaba y yo se lo decía, a veces yo me contradecía y él me obligaba a volver al inicio, a veces terminábamos discutiendo como 2 hombres que se detestan un poco precisamente porque ambos entendieron que el otro sí está viendo completo. Samara dijo al tercer día que ya podía moverme por un ala pequeña del palacio. No libre, pero sí sin tranca. Los guardias me miraban con esa mezcla de curiosidad y recelo que provoca un omega acusado al que el rey no termina de hundir ni de absolver. Mi manada seguía retenida, eso empeoró su olor. Cada vez que pasaban por un patio cercano, yo podía sentirlo incluso sin verlos. Miedo rancio, cuero viejo, orgullo herido. Tobías pidió 3 veces audiencia privada. Gael se la negó 2. La tercera sí lo recibió. Me llamó después. No me hizo esperar afuera. Me dejó entrar por la puerta lateral del archivo de ruta, donde el aire olía a pergamino, polvo y resina seca. Tobías estaba ahí. Cuando me vio, la rabia le tensó toda la cara. ¿Ya lo tienes embrujado también? Escupió. El rey ni volteó, solo dijo. Una sola palabra más sobre su cuerpo o su condición, y sales del reino por el mismo portón por el que entraste. Tobías bajó la cabeza, pero el olor le gritó lo que la boca cayó. Yo avancé hasta la mesa. Dime una cosa, les solté. ¿Quién decidió usarme? ¿Tú o Mauro? Sus ojos parpadearon apenas suficiente. Gael lo vio, yo también. El rey apoyó una mano sobre el mapa abierto. Interesante. Tobías apretó la mandíbula. No sé de qué habla. Claro que sabes, dije. Porque fuiste tú quien cambió la ruta de Santa Vigía la noche anterior al faltante. Tú nunca dejas que Mauro mueva marcas sin revisarlas. Y, aún así, ese día lo dejaste solo en libros. ¿Por qué? ¿Porque ya estaban acomodando mi cabaña? Tobías dio un paso hacia mí. El olor a alfa subió. Instinto, amenaza, desesperación. Antes de que pudiera acercarse más, Gael se interpuso. No teatral, no grandioso. Simplemente puso el cuerpo entre los dos como si fuera la cosa más natural del mundo de tener a un alfa que olía a violencia y decir: «Ah, no lo tocas». Eso debería haberme dado alivio. En cambio, me dio una sacudida rara en el pecho. Porque sonó demasiado firme, demasiado íntimo para alguien que apenas me debía justicia. Tobías fue encerrado esa misma tarde en el ala baja. Mauro, el contador, se quebró al amanecer siguiente. No por nobleza, por miedo. Cantó todo. El robo de antídotos, las rutas falsas, los sobornos del este, la decisión de culparme porque yo olía demasiado fino las alteraciones y porque, según él, si me declaraban desregulado, el reino preferiría el relato sencillo a la auditoría completa. Lo que no esperaban era que Gael llevara meses buscando exactamente ese tipo de red. Y yo, sin quererlo, me había vuelto la grieta perfecta por donde al fin entraba la verdad. Podría usar esto para aplastar a media frontera, me dijo el rey esa noche, cuando ya todo olía a tinta fresca, confesión y cansancio.
Estábamos en la terraza norte. Primera vez que me dejaban aire real en días. ¿Y por qué no lo haces? Pregunté. El viento movió apenas su chaqueta. Porque si lo hago mal, van a decir que usé a un omega herido para reordenar el tablero a mi favor. Lo miré de lado. ¿Y no es eso lo que estás haciendo? Gael tardó un segundo. Sería eso si no te dejara elegir cómo queda tu nombre cuando esto salga. Esa respuesta me dejó quieto. Porque entendí, de golpe, la diferencia exacta entre él y los míos. Mi manada me había usado sin preguntarme si sobrevivía. El rey me estaba pidiendo que participara incluso en algo que podía beneficiarlo. Esa diferencia, chiquita en apariencia, cambia una vida completa. Parte 4. Mi celo llegó en el palacio y el rey no intentó convertirlo en destino. El celo completo me cayó 5 noches después. Claro que sí, porque la vida, cuando ya te rompió una vez, a veces se pone creativa. Samara lo vio venir desde la tarde. Mi sistema seguía maltratado por el precelo interrumpido, la traición, el encierro y el estrés sostenido. Me mandó al ala fría del palacio, una zona usada para regulación, con paredes gruesas, telas neutras y ventilación cruzada. Necesito que entiendas algo, dijo mientras acomodaba frascos de control. Tu cuerpo está en deuda. No es un celo normal. Va a doler más y confiar menos. Gracias por la publicidad. No te estoy asustando. Te estoy pidiendo que no te avergüences si reaccionas feo. Gael apareció al anochecer. Yo ya iba de subida. Todo me molestaba. La luz, la tela, mi propia piel, el sonido de las sandalias del ayudante médico afuera. Y, debajo de todo eso, esa conciencia brutal de que el hombre cuyo olor más me estaba calmando el sistema era el mismo que podía haber usado esa información para arrinconarme si quisiera. No lo hizo. Se quedó en la puerta. Ni un paso adentro. Samara me dijo que podía estar cerca si tú querías, dijo. Cerca no significa dentro. Lo miré desde el catre, sudando y furioso. ¿Y si digo que no? Me voy. ¿Y si digo que sí? Me quedo donde digas. La claridad me quebró un poco más que cualquier coqueteo miserable habría logrado. No confío en ti tanto, dije. Asintió. Lo sé. Mi cuerpo sí. Y eso me está molestando muchísimo. Por primera vez, no. Español. Ni de boy de sleep. Continúe. Por primera vez en todos esos días, Gael sonrió de verdad. Triste, pero de verdad. También me molestaría en tu lugar. Solté aire por la nariz. Casi risa. Casi dolor. Quédate afuera, dije al fin. Pero habla. Y habló. Toda la noche. No de nosotros, no de destino, no de vínculo, no de estupideces alfa sobre te reconozco o mi instinto ya eligió. Me habló del reino. De un puente al sur que se caía cada temporada de lluvia, de la yegua vieja que mordía ministros y traían miedo de su madre, que olía a limón quemado cuando estaba a punto de mandar a callar a toda la corte, de cómo la gente poderosa cree que gobernar es acomodar piezas, pero casi siempre solo está administrando dolores que no entiende. Yo atravesé el celo con su voz del otro lado de la puerta y el aroma apenas filtrándose por la rendija, lo justo para aterrizar el cuerpo sin invadirme la dignidad. Nunca entró. Ni siquiera cuando le hablé feo, ni siquiera cuando temblé tanto que el agua se me derramó en las manos, ni siquiera cuando, en la peor ola, lo llamé por su nombre como si ya le perteneciera algo de mí. Al amanecer estaba hecho trizas, pero lúcido, y entendí algo peligrosísimo. El rey Alfa no me había traicionado en el punto exacto donde cualquier otro hombre del poder, de la sangre o de la costumbre habría pensado que sí podía. Eso cambia el peso de una persona dentro de tu historia. Samara me encontró despierto al amanecer. ¿Entró? No. Asintió una sola vez. Entonces quizá todavía nos salvamos de que conviertas esto en una pésima decisión romántica. ¿Qué ternura la tuya? No es ternura. Es experiencia clínica con hombres intensos. No pude discutirle. Ese día dormí 18 horas. Cuando desperté, Gael ya había firmado órdenes para desmantelar la red de rutas falsas. Tobías y Mauro serían juzgados no por ofensa a la corona, como querían algunos ministros, sino por desvío criminal de medicina y fraude de paso, con mi nombre retirado del expediente central. No es suficiente, le dije, leyendo el documento. No, respondió. Pero es el principio de no dejar que tu historia siga oliendo a lo que ellos te hicieron. Lo miré. Esa fue la primera vez que quise besarlo. No lo hice. No porque no pudiera, porque, por una vez en mi vida, entendí que el deseo no siempre tiene derecho a volverse acto solo porque el cuerpo ya lo reconoció. Parte 5. El reino quería una historia simple.
Pero yo ya no iba a darles esa comodidad. Cuando el caso salió a la plaza, el reino hizo lo que hacen todos los reinos: simplificar. Los rumores se dividieron rápido. Que si yo era el omega favorito del rey, que si me había salvado porque olíamos compatibles, que si Gael estaba usando el escándalo para limpiar rutas fronterizas, que si la manada del Cerro Sombrío era puro nido de ladrones, que si seguro yo sabía más de lo que decía, que si ningún omega decente aguanta tanto sin romperse por algo. Lo de siempre, nada nuevo, solo más público. Lo que no esperaban era que yo aceptara hablar en la audiencia abierta. Gael me lo advirtió 2 veces. No tienes que hacerlo para validar lo que ya probamos. No lo hago por las pruebas. Entonces, me alicé el frente de la chaqueta prestada. Porque ellos me quisieron convertir en versión. Y yo quiero volver a ser voz. La audiencia se hizo en el patio de sellos, al aire libre, con representantes de rutas, manadas, estaciones y consejo de frontera. Yo estaba preparado para sentirme pequeño. En vez de eso sentí otra cosa. Enojo limpio. Tobías venía esposado. Mauro apenas podía levantar la cara. Alma, la omega vieja del campamento, fue traída como testigo porque al final había entregado una libreta con marcas de rutas que me salvó la mitad del nombre. El consejero del Este intentó empujar el caso hacia política de territorio. Dijo que las manadas fronterizas estaban siendo humilladas. Que un error de contabilidad no debía justificar intervención de la corona. Yo me paré antes de que terminara. No fue un error de contabilidad, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Fue robo de medicina, uso de rutas de fiebre y sacrificio deliberado de un integrante de manada para cubrirlo. Si van a defender eso llamándolo autonomía, por lo menos tengan la dignidad de no mezclar la palabra comunidad en la misma frase. Se oyó un murmullo. Seguí. Yo serví a la manada del Cerro Sombrío 12 años. Leí tormentas, rutas y mentiras para ellos. Y lo que hicieron no fue solo culparme. Fue usar el hecho de que soy omega para volver más creíble mi supuesta inestabilidad que su propia corrupción. No alcé la voz, no hizo falta. Me dejaron amarrado en un patio real creyendo que el reino iba a ver primero mi cuerpo y después su crimen. Se equivocaron. Pero si hoy yo me quedo callado por vergüenza o cansancio, les regalo justo el final que querían. Que la historia siga tratándose de si olí demasiado fuerte, si mi celo estaba cerca, si estaba sensible o no. No. La historia trata de que 9 cachorros murieron porque hombres con poder sobre rutas decidieron vender medicina, y luego buscaron un omega donde descargar la cuenta. Hasta el viento se quedó quieto un segundo. No miré a Gael al hablar. No quería agarrarme de su cara para no temblar. Aún así, lo sentí, su atención fija, su aroma quieto, ese tipo de presencia que no te roba escena, pero te sostiene el aire. Cuando terminé, el primero en bajar la vista fue Tobías. No por vergüenza, por derrota. La resolución salió 3 días después. Disolución provisional de la manada como autoridad de paso. Reparación a familias afectadas. Cárcel para Tobías y Mauro. Auditoría a otras rutas y creación de un nuevo sistema mixto donde los lectores de corrientes, omegas, betas o alfas, tendrían registro independiente para que ninguna manada pudiera volver a tragarse su voz dentro del bloque común. Alma me buscó antes de irse. Ya no olía a campamento, olía a tristeza vieja. Te fallamos, dijo. Yo la miré mucho rato. Sí, no añadió excusas. Y eso, por extraño que parezca, fue el único perdón parcial que pude tocar de todo el Cerro Sombrío. Cuando se fue, Gael apareció junto a la columna del patio. Acabas de complicarme 10 años de política de frontera. Me reí, por fin. Qué pena. Su boca hizo eso que ya empezaba a dolerme de tan querido. Una sonrisa mínima antes de volverse seria otra vez. También acabas de cambiarle la vida a gente que todavía no sabe tu nombre. No supe qué contestar. La verdad era esta. Ya no quería volver al Cerro Sombrío aunque me lo devolvieran de rodillas. Ya no olía a casa. Olía a deuda con Filo. ¿Y ahora qué? Pregunté. Gael se apoyó en la piedra. Ahora tú decides si quieres irte del reino, abrirte camino aquí, o mandarnos a todos al diablo con justa razón. Estás muy obsesionado con que elija. Porque ya te eligieron por la fuerza demasiadas veces. Dios, qué hombre tan insoportable cuando decía la verdad exacta. Lo miré por primera vez sin defensa completa. ¿Y tú qué quieres? Gael sostuvo mi mirada demasiado tiempo. Que no te vayas todavía. Nada más. Sin promesa, sin corona, sin destino. Solo eso. Y fue justo por lo poco adornado que me movió todo el pecho. Parte 6.
El rey Alfa me pidió que me quedara, no que le perteneciera. Me quedé en Arenal. Al principio por trabajo. La corona necesitaba rediseñar el sistema de lectura de rutas y Samara sugirió, con esa brutalidad elegante suya, que nadie olía mejor una estructura podrida desde adentro que un Omega recién expulsado por ella. «Qué ternura tu reclutamiento», le dije. «No es ternura. Es eficiencia basada en trauma», respondió, y me firmó el contrato. Me dieron un cuarto más digno en la ala oeste, sueldo propio y una mesa en el archivo de tránsito. Yo no era cortesano ni protegido ni mascota política. Era asesor de rutas por mérito y por furia, que a veces son casi lo mismo. Gael respetó cada centímetro de eso. No empezó a visitarme de noche como si lo nuestro ya estuviera escrito, no usó su posición para ponerme cerca, no volvió a hablarme desde el primer que quiero como quien cobra avance. Eso, por supuesto, lo volvió más difícil. Porque la distancia bien llevada puede ser muchísimo más seductora que la intensidad barata. Nos fuimos acercando por trabajo. Mapas sobre mesa, discusiones sobre puestos fronterizos, jornadas revisando marcas de caravana mientras el resto del consejo nos odiaba por tener razón al mismo tiempo, comidas a deshoras en la cocina pequeña del archivo, donde el cocinero de madrugada hacía café espantoso y tortillas excelentes. Gael seguía oliendo a lluvia sobre piedra. Yo seguía odiando que mi cuerpo lo registrara antes que mis decisiones. Una noche, casi 6 semanas después de la audiencia, estábamos solos en la sala de mapas del sur. Habíamos discutido 1 hora entera con el Consejo Menor porque un grupo de alfas quería volver a dejar la lectura de rutas sensibles solo en manos de jefes de manada. Sensibles, repetí cuando por fin cerró la puerta. Cómo me encanta cuando usan palabras suaves para decir que quieren volver a sacarnos del centro. Gael se aflojó el cuello de la camisa. Si te sirve de consuelo, también me dan ganas de aventarlos por la terraza. Qué alivio gobernar con un hombre mesurado. Se rió, luego se quedó callado. Yo también. La sala olía a tinta, cuero seco, noche y esa cosa peligrosa que aparece cuando 2 personas llevan demasiado tiempo sosteniendo tensión con buena educación. Nicolás, dijo al fin. Mi nombre en su voz ya me hacía demasiadas cosas. Si te beso ahorita, ¿arruino la paz del reino o solo la tuya? Me quedé inmóvil. Y la vida, por grosera, me devolvió exactamente la estructura de una memoria vieja, pero invertida. Esta vez no era un alfa bien puesto entrando a mi mundo secreto para preguntar si podía. Era un rey, un hombre con todo el poder del cuarto, deteniéndose justo antes del borde. Eso importaba. Muchísimo. Depende, respondí, con la boca seca. ¿Vas a anunciar luego tu compromiso con otro mientras yo me desmayo arriba? La frase le pegó durísimo. Vi el dolor claro y tardío abrirle algo detrás de la cara. No, dijo. Y si esa sigue siendo una posibilidad en tu cabeza, entonces no debo tocarte todavía. Ahí entendí 2 cosas a la vez. Que yo todavía estaba herido, y que él sí estaba dispuesto a quedarse dentro de esa herida sin apurarla para conseguir recompensa. No dije que no, murmuré. Gael me sostuvo la mirada. Pero tampoco dijiste si libre de pasado. ¡Qué cabrón! ¡Qué hombre insoportablemente decente! Di un paso hacia él. ¿Y si te digo que no estoy libre de pasado? Pero si harto de seguir tratándote como si fueras a romperme igual solo porque otros lo hicieron. Su respiración cambió apenas. Entonces te diría que vengas tú. Fui. Lo besé primero. Lento. Con miedo todavía, con deseo. Sí. Pero no limpio. Mezclado con memoria, prudencia y esa rabia rara de descubrir que la ternura correcta también te puede hacer llorar. Gael respondió como si entendiera el peso completo de lo que estaba recibiendo. No profundizó de golpe. No me rodeó la cintura hasta que yo me acerqué más, no convirtió el beso en conquista. Cuando nos separamos, tenía la frente apoyada en la mía y la voz apenas viva. No pienso traerte a mi vida como premio por sobrevivir. Me reí bajito, temblando. Qué poco romántico. No he terminado, tomó aire. Pienso construir, si me dejas, algo donde nunca tengas que preguntarte si primero viene el reino y luego tú. Ahí sí me venció un poco. No porque lo creyera completo, todavía no, sino porque por primera vez un alfa de poder no me estaba prometiendo intensidad. Me estaba prometiendo orden afectivo. Y eso, para un Omega al que ya habían administrado demasiado, era casi obsceno de hermoso. Parte 7. No me hice rey consorte. Me volví la prueba de que el amor también puede gobernarse con decencia. La corte reaccionó como si hubiéramos prendido fuego a una ala entera. No por romance, por estructura.
Un omega asesor de rutas, exacusado por frontera, ahora visto entrando y saliendo del ala privada del rey sin la distancia acostumbrada. Los viejos nobles olieron peligro enseguida. Las manadas menores, también. No porque mi cuerpo les escandalizara, porque mi presencia confirmaba algo mucho más grave. Gael estaba dispuesto a elegir con el mismo rigor con el que gobernaba. Y eso incomoda muchísimo a quienes viven del acomodo. Nos atacaron por donde pudieron. Que si yo influía demasiado en política de paso, que si el rey había usado el caso del Cerro Sombrío para acercarse a mí, que si un omega sin manada no podía ocupar lugar de voz estable en consejo. Samara propuso matarlos a todos con veneno discreto. Gael dijo que no era una opción madura. Yo dije que podíamos votar. Nadie se rió. El punto de quiebre vino con la Carta de Linajes del Norte, un documento viejo que algunos nobles desenterraron para argumentar que ningún rey alfa debía formalizar vínculo con alguien desvinculado de clan, porque eso debilitaba las alianzas de sangre. Yo la leí 2 veces y luego la aventé sobre la mesa del consejo. ¿Qué manera tan larga de escribir? Nos da miedo que el rey quiera a quien sí eligió. Gael, sentado a mi lado, ni pestañeó, solo dijo: queda anulada. Así, no más. Media sala casi se ahoga. No puede anular una carta histórica por deseo personal, chilló uno de los consejeros. Gael lo miró como si estuviera cansado desde antes de nacer. No la anulo por deseo personal. La anulo porque un reino que sigue midiendo la legitimidad afectiva por linaje está a una generación de volver a vender omegas como moneda de paso. Y ya vi suficiente de eso. Silencio. Yo debería haberme sentido triunfante. En vez de eso sentí algo mucho más íntimo y feroz. Protección limpia. No porque hablara de mí, porque estaba hablando del sistema completo donde yo casi me había podrido. Esa noche, en su habitación, le dije la verdad completa. Todavía me asusta. Gael dejó el documento que estaba leyendo. Yo. No solo tú. Todo. Que un día vuelvas a priorizar la corona. Que un día alguien te convenza de que mi dolor es administrable si el resultado es suficientemente bueno. Que yo vuelva a convertirme en un costo noble. Gael se quedó muy quieto. Luego vino hacia mí, despacio. No puedo prometerte que el reino nunca nos va a poner a prueba, dijo. Si puedo prometerte algo más caro, que jamás tomaré una decisión sobre ti sin decirte antes que estoy pensando hacerlo. Nunca más vas a enterarte por el ruido de otros de un lugar al que yo ya me moví sin avisarte. Se me cerró la garganta. Porque sí, porque esa era la herida exacta, no solo la traición, la noticia tardía, el enterarte por eco. Y si un día fallo en eso, continuó, quiero que seas tú quien me lo diga antes de que el silencio haga costra. No le respondí con palabras. Lo besé. Luego apoyé la frente en su pecho y supe, con esa claridad temblorosa que pocas veces acompaña lo verdadero, que no estaba entrando al amor como quien cae rendido. Estaba entrando como quien, por fin, negocia desde dignidad intacta. Meses después formalizamos el vínculo. No con boda gigantesca, no con desfile de manadas reconciliadas. No me interesaba convertirme en símbolo pulido de nada. Lo hicimos en la terraza norte, donde el viento del reino olía a higuera y piedra húmeda al anochecer. Samara firmó como testigo con cara de estar tolerando una cursilería útil. Alma, sí, Alma, vino desde una colonia de reasentados y me puso en las manos la vieja brújula de mi padre, que alguien había rescatado del Cerro Sombrío cuando disolvieron mi cabaña. Ahora sí tienes casa sin pedir permiso, me dijo. Lloré ahí. Sin elegancia, sin defensa. Gael tomó la brújula, la besó apenas y me la devolvió. No quiero que pierdas el norte solo por quererme. Dios, qué hombre. Yo, que había jurado que jamás volvería a dejar que un alfa definiera mi geografía emocional, le respondí algo que no me arrepiento de haber dicho. Contigo no me pierdo. Contigo por fin decido dónde quedarme. Y así fue. Epílogo. La manada que me traicionó desapareció. La casa que elegí olió a lluvia. A veces la gente cuenta nuestra historia mal. Dicen que la manada me traicionó y el rey me rescató. No, eso sería demasiado simple, demasiado cómodo, demasiado parecido a esas historias donde un omega solo cambia de dueño y le llaman destino. No me rescató. Hizo algo más difícil. Me creyó capaz de sostener mi propia verdad incluso cuando yo olía a miedo, rabia y celo mal contenido. Me dio espacio donde otros me daban diagnóstico. Me dio tiempo donde otros querían versión rápida. Y, cuando pudo aprovecharse de mi vulnerabilidad, eligió no tocarla. Eso fue todo. Y a veces, en una vida como la mía,
Eso ya es más amor del que nadie te había ofrecido. La manada del Cerro Sombrío dejó de existir como autoridad de paso. Algunos de los jóvenes fueron reubicados en rutas nuevas. Otros se fueron a mercados del sur. Otros desaparecieron como desaparecen los hombres que solo saben vivir bajo jerarquías podridas. Tobías murió 2 años después en la prisión de Cantera, sin que yo fuera a verlo. Mauro pidió clemencia 3 veces y jamás aprendió a oler otra cosa que su propio miedo. Yo no volví. No hacía falta. Mi venganza más limpia fue otra: seguir vivo en un lugar donde mi nombre ya no cargaba el olor que ellos le pusieron encima. El reino cambió despacio. Nunca tanto como yo hubiera querido, nunca tan poco como los viejos nobles soñaban. Las rutas ahora se firmaban por lector responsable, no solo por jefe de manada. Los omegas dejaron de ir disueltos dentro del bloque común. Samara logró imponer protocolos de celo y desregulación donde ningún alfa podía entrar sin consentimiento explícito, ni aunque fuera rey. Sí, incluso Gael firmó eso. Con gusto. A veces lo veo hacerlo, inclinado sobre decretos, con esa seriedad que antes me intimidaba y ahora me enternece más de lo debido. Entonces recuerdo la primera noche, yo en el patio, oliendo a traición y arena, y él diciendo que no iba a dejar que me partieran otra vez en nombre del orden. Cumplió. No perfecto, no mágico, cumplió. Y yo también cumplí algo que me prometí a mí mismo cuando salí de aquel cuarto del celo en el palacio. Nunca más iba a quedarme en un lugar donde mi voz llegara después que la decisión ajena. Ahora vivimos en las habitaciones altas de la terraza norte. Hay higuera en macetas, papeles de ruta por todas partes, una mesa donde yo reconstruyo aromas del reino para archivo vivo y un escritorio donde Gael insiste en gobernar hasta tarde aunque yo le robe decretos para obligarlo a cenar. A veces me despierto antes que él. La lluvia golpea a la piedra, el aire entra frío y el olor del hombre que duerme a mi lado me encuentra primero. Sí, pero ya no como una jaula química. Ya no como una deuda del cuerpo. Me encuentra como encuentra el pan la madrugada, porque por fin ese lugar también es casa. Si me hubieran preguntado, la noche en que mi manada me dejó en el patio, ¿qué iba a quedar de mí? Habría dicho que nada limpio. Si me hubieran dicho que el rey Alfa iba a ser el único hombre que no me traicionara en el punto exacto donde más podía, me habría reído en la cara del destino. Y, sin embargo, aquí estoy. No domesticado, no salvado, no convertido en símbolo lindo de superación. Aquí estoy como lo que siempre debía haber sido. Un hombre completo, un omega con nombre propio. Un lector de rutas que al fin encontró una donde no necesitó encogerse para caber. Y si alguna vez alguien me pregunta qué fue lo que de verdad me dio Gael de Arenal, no voy a decir corona, ni palacio, ni amor siquiera. Voy a decir esto. Me dio la rara, brutal y hermosísima experiencia de descubrir que sí existen hombres de poder que, cuando por fin pueden elegir entre usarte o escucharte, te escuchan. Y después, solo después, te aman.